Buenas tardes, estimado maestro. Me presento. Soy Vladimir Stewart Betancur Granillo. Soy maestrante en la eh, Maestría de Derecho Penal, Mención Procesal Penal, en la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy voy a hacer la sustentación de mi trabajo final en la materia de la prueba y su valoración. Bien, para el efecto voy a hacer uso de la herramienta técnica, unas diapositivas y de el dispositivo electrónico para grabar mi exposición. En efecto, el tema que voy a abordar es cómo se debe incorporar y valorar los medios probatorios en la audiencia de juicio. Bien, debemos empezar primero analizando qué es la prueba. Bien, la prueba penal son las razones que se producen en el juez, en que producen el juez la convicción de lo que para él es la verdad histórica de los hechos. Los medios de prueba son las fuentes donde el juez obtiene los motivos o razones que convertirán en pruebas que se encuentran reglamentadas en la ley. Al efecto, también tenemos que recordar lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, la finalidad de la prueba. La finalidad de la prueba tiene llevar al convencimiento al juzgador de los hechos y circunstancias en materia de infracción penal y la identificación de la persona responsable o procesada. Bien, para el efecto, es necesario también tener en cuenta los principios a los que se rige la prueba. La prueba se rige a los principios de oportunidad, inmediación, contradicción, libertad probatoria, pertinencia y exclusión. ¿Oportunidad cuándo? El Código Orgánico Integral Penal establece el principio de oportunidad con referencia a la prueba y establece que la prueba debe ser anunciada en la audiencia de preparatoria y ejecución de dictamen en la forma que establece el Código Orgánico Integral Penal, es decir, establecer e indicar el listado de testigos, los peritos y anunciar los medios documentales que vamos a usar en la audiencia de juzgamiento, en la audiencia de juicio. El principio de inmediación se refiere a la obligación que tienen las personas, sujetos procesales y sus defensores, de hacerlo en una audiencia pública eh, para poder observar el desarrollo de la audiencia y participar activamente en las defensas técnicas referente a los hechos controvertidos. El principio de contradicción se refiere a que todo medio probatorio que se produzca como prueba por los sujetos procesales tienen que ser obligatoriamente puestos en conocimiento de la contraparte, a fin de que se pronuncie en legal y debida forma sobre este medio probatorio. El principio de libertad probatoria se refiere a que los sujetos procesales tienen toda la garantía establecida en el Código Orgánico Integral Penal de producir o de realizar sus elementos probatorios en la forma que establezca la estrategia de defensa técnica. Es decir, prácticamente no hay limitaciones para la práctica de la prueba en la audiencia. Y el principio de pertinencia y exclusión se refiere a que todos los medios probatorios que anunciemos y produzcamos en audiencia de juicio deben tener estrecha relación con respecto al objeto de la controversia o respecto al tema que se está por resolver. El principio de exclusión se refiere a que se puede excluir absolutamente todos los medios probatorios que hayan tenido una obtención en forma indebida o que no obedezcan los demás principios que establece el Código Orgánico Integral Penal con respecto a la prueba. Bien, también es necesario hacer hincapié sobre qué elementos podemos tener como medio de prueba. Al efecto, la técnica, el Código Orgánico Integral Penal y la doctrina establecen que la forma de que cómo los sujetos procesales llevarán los hechos y circunstancias a conocimiento del tribunal se hagan a través de la prueba documental, la prueba testimonial y la prueba pericial. En nuestro ordenamiento jurídico es establecido el documento, el testigo y la pericia. Efectivamente, ¿cómo es la forma de cómo debe practicarse la prueba documental?
Efectivamente, el documento que contenga hechos o circunstancias debe ser producido en audiencia pública, producido en audiencia pública, en el que demuestre un hecho, una circunstancia, y que este hecho o circunstancia deba ser puesto en conocimiento de la contraparte para que ejercite su derecho a la contradicción. Ejemplo, puede producirse como medio probatorio un contrato que debe hacérselo conocer, exhibírselo públicamente, tener en cuenta su parte pertinente y que el tribunal lo conozca en legal y debida forma de qué se trata ese documento, qué queremos justificar y demostrar con ese documento. Y que la contraparte pueda expresarse en base a su derecho a la contradicción sobre aquello. Con respecto al testimonio, a la prueba testimonial, para eso tenemos que tener en cuenta en forma clara qué es el testimonio y qué es el testigo. El testimonio sería el dar a conocer una forma, en forma idónea, los conocimientos de un hecho o circunstancia que vamos a poner en conocimiento del juez o del tribunal. Y para el efecto, el testigo debe conocer los hechos en forma personal, no en forma referencial. De igual forma, la prueba pericial, la pericia. ¿Qué es la prueba pericial? Es llevar al conocimiento del tribunal hechos y circunstancias a través de personas expertas en artes o en ciencia, en materia, para que el tribunal pueda apreciarlos en una forma clara. Ejemplo, los peritajes de criminalística, de informática, de medicina, de psicología, de grafología y de otros que establezca la ciencia. En ese sentido, esas pericias practicadas en la audiencia de juicio constituirán prueba para que sea valorada por el Tribunal Penal. Bien, es necesario también conocer las etapas del proceso penal y procesal penal, la indagación previa, la instrucción fiscal, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y el juicio, y la etapa también de impugnación. La indagación previa no es más que la investigación de los hechos a fin de recabar indicios que permitan presumir la existencia de una infracción penal y que ver la existencia de la determinación del responsable. La instrucción fiscal inicia con la audiencia de flagrancia o la audiencia de formulación de cargos, dependiendo del caso, tiene una duración de 90 días y de 45 días en los delitos de tránsito, y la que establecerán, se practicarán diligencias de cargo y de descargo a fin de determinar ya los elementos de convicción para que sean llevados a tribunal. Todo esto en base a los principios que rigen al proceso penal. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, aquí es el lugar donde las partes con técnica deben anunciar los medios probatorios a los cuales van a llevar a conocimiento del tribunal, en forma clara y en la forma que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y el juzgador dictará, ¿no es cierto?, un auto de llamamiento a juicio y dispondrá que en el tribunal se practiquen tales o cuales pruebas. Bien, la etapa de juicio es la parte procesal donde los hechos y circunstancias deberán ser controvertidos frente al tribunal, para así lograr determinar si la infracción, los hechos y circunstancias que están siendo sujetos de presuntamente de infracción penal tienen o no tienen un responsable, y si el responsable es el procesado, es el responsable. Y en caso de así hacerlo, el tribunal penal en sentencia declare su responsabilidad y también su sanción. Es necesario conocer la valoración de los medios de prueba. ¿En qué forma el tribunal debe valorar la prueba? Implica un análisis minucioso, detenido, de cada uno de los elementos de prueba que se ha llevado al tribunal penal, evaluando su legalidad, su pertinencia, su credibilidad y la relación que establece con el hecho punible que está tratándose. Practicada la prueba, lo primero que debe realizar el juzgador es verificar y establecer cuál es el resultado
que se desprende de ella, es decir, qué valor probatorio le dará el juez a esa prueba. Ejemplo, la declaración de un testigo y la conclusión a que llega al tribunal con la declaración de ese testigo. La valoración implica el decidir si el testigo o el medio de prueba, elemento de prueba, merece la credibilidad para dar la claridad exacta sobre y la certeza sobre el hecho y sobre el verdadero responsable, análisis y evaluación que es relevante para la decisión del juicio. Puede ser en cualquiera de los medios de prueba y el análisis corresponde a él mismo. Bien, en esta forma he participado en la exposición sobre mi trabajo que ha sido eh, cómo se debe incorporar y cómo se debe valorar los elementos de prueba en la audiencia de juicio. Agradezco por la atención. Gracias.